Hola, hola. Ahora vamos a comenzar a resolver el parcial de Matemática Discreta 1, el parcial 2, pero del año 2024. Ok, vamos a hacer cada uno de los ejercicios, pero solo aquellos que sean pertinentes con la materia que entra en el parcial que viene. Así que algunos ejercicios no vamos a hacer, como podrán ver, por ejemplo, este de acá no lo vamos a hacer, pero todos los demás sí. Así que comencemos. Comenzamos con el ejercicio 1, en el que dice que existen exactamente dos grafos no isomorfos con 7 vértices, tales que 2 de ellos son de grado 3, 2 de grado 4 y 3 de grado 5. Como podemos ver, todos estos vértices que están acá suman 7. Así que tenemos todos los grados de los 7 vértices. Y para partir siempre, cuando tenemos un grafo donde tenemos toda esta información o nos falta muy poquito, usa la fórmula del grado. ¿Eso cuál es? Cuando tomamos la suma, ¿no es cierto? Tengo entendido que usamos esta notación donde los grados de los vértices, B perteneciente al conjunto de los vértices, tiene que ser 2 veces el conjunto de las aristas. ¿Ok? Bien, entonces como tenemos que 2 son de grado 3, entonces vamos a escribir ahora la suma de nuevo para dejarla de una manera más clara. Van a ser 2 de grado 3, así que tenemos 3 más 3 porque son 2. Luego 2 son de grado 4, 4 más 4, y 3 son de grado 5. Entonces tenemos más 5, más 5, más 5. ¿Ok? Entonces tenemos todo eso y entonces esto nos va a dar, bueno, 6 más 8 son 14, ¿no es cierto? Y después tenemos más 15, así que son 29. ¿Sí? Y esto de acá que tiene que ser igual a 2 por la cantidad de aristas. Ok, y ahí tenemos un problema de inmediato porque nos está exigiendo de que este número de acá tiene que ser divisible por 2 o ser par, y eso genera una contradicción. Así que esto tiene que ser falso, porque en primer lugar no existen dos grafos no isomorfos con 7 vértices, ¿sí? O sea, no existe, ni siquiera existe un grafo que satisfaga todas estas condiciones. ¿Ok? Bien. Vamos al segundo. Ok, respecto al segundo, que es un grafo no dirigido y sin lazos, se cumple que G es un árbol sí, solo sí, se tiene esta fórmula. Bueno, la verdad es que esto es verdadero. ¿Por qué? Bueno, esta es la fórmula básica que se ve en los árboles, en donde la cantidad de vértices tiene que ser la cantidad de aristas más 1, así que en realidad aquí no hay mucho que probar. Esta fórmula de aquí es digamos, la típica que usamos. Entonces no hay nada que probar. Esto si estudiamos, sabemos que esto pasa, es una fórmula que podemos usar en cualquier contexto, al menos para este parcial. Así que podemos dejar el ejercicio hasta ahí. ¿Sí? Si se quiere una prueba un poco más contundente de esto, la verdad hay que andar un poco más en el tema de los grafos. Esto está aprobado en clase, está en el libro, está bastante lugar donde pueden ver grafos, así que eso, ¿sí? Podemos confiar en que esto, podemos asumir que es verdadero porque así es como vimos los árboles. Continuando ahora con el ejercicio 3. Sea es una relación de orden con A finito, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un único elemento maximal y un único elemento minimal. Entonces, AR es un orden total. Por si acaso, un orden total, vamos a aprovechar de recordar las definiciones. Entonces, un orden total corresponde simplemente a que si tomamos dos elementos del conjunto, tenemos de inmediato que los dos tienen que ser relacionados. Entonces, se relacionan de esa manera o si no de esta otra manera. ¿Sí? Entonces, cualquier par de elementos que tenemos en el conjunto tienen que ser, se tienen que relacionar entre ellos. ¿Sí? Aunque bueno, por la notación que está acá, en realidad esto queda mejor escrito así: x, y pertenece a R o y, x pertenece a R. ¿Sí? Para estar de acuerdo con la notación. Ok, si hemos trabajado suficiente con órdenes parciales, digamos, con órdenes, podemos empezar a tener un poquito de intuición al respecto. Pero, por ejemplo, un orden total, si recuerdan, al menos cuando yo hice clase, me imagino que los demás grupos también, es como cuando uno tiene una recta, ¿no es cierto? Entonces, por algo se dice la recta real también, porque si tomamos dos puntos cualesquiera, digamos este y este, va a haber una relación de orden de esa manera porque tenemos una transitividad, ¿no es cierto?
Entonces eso pasa en un orden total, siempre. Por ejemplo, no necesariamente cuando tenemos conjuntos finitos siempre tenemos que tener un maximal y un minimal, ¿sí? Y esto no ocurre generalmente en un orden parcial. Si recordamos los diagramas de ACE, por ejemplo, para hacer un ejemplo nomás de un diagramita de ACE, por ejemplo, podemos tener algo así, ahí, y podríamos tener también algo aquí, ahí, ahí está. Por ejemplo, ahí podemos tener un diagrama de ACE, ¿sí? Entonces, lo que ocurría acá es que, por ejemplo, si este le llamamos A y B y C, digamos, entonces tenemos que B es mayor o igual a A. Por ejemplo, por transitividad, este diagrama de ACE, ¿sí? Por si acaso, este es un ACE. ¿Sí? No sé bien cómo le pronuncian ustedes. Entonces, mayor a A. Entonces, tenemos que B y C, digamos, son máximos. A es un minimal, ¿no es cierto? Está más abajo de todo. Pero podemos ver de inmediato, entonces, a partir de esto incluso, que esta aseveración de acá es falsa. ¿Por qué? Bueno, un poquito más para acá. Entonces, simplemente podemos tomar dos elementos, un minimal y un maximal, ¿no es cierto? Y podemos poner dos elementos acá. Vamos a llamar, digamos, A y B van a ser el máximo y mínimo, X e Y van a ser el otro. Entonces, si hacemos un diagrama de ACE así, de esta manera, ¿qué tenemos? En este diagrama tenemos que, para diferenciar lo anterior, B es maximal, o sea, es el único maximal. Creo que a eso se le... A ver, espera, solo para estar un único elemento maximal. Entonces, perdón, le vamos a llamar máximo entonces, porque es un único maximal. Entonces B es máximo. A es mínimo, ¿no es cierto? Porque es el más chiquitito. Entonces satisface las condiciones de este ejercicio. Sin embargo, como podemos ver, X no está relacionado con Y. Porque si así lo fuera, entonces mediante este diagrama podríamos ver una forma de relacionarlos, pero el diagrama no nos lo permite. La única manera es de simplemente que acá ocurra una rayita acá, y si está esa rayita, el diagrama de ACE lo que haría, por ejemplo, es matarnos esta línea de acá, digamos, ¿no es cierto? Entonces estaría de esta manera el diagrama. Y si el Y supongamos que es menor o igual al X, entonces en realidad también mataríamos esta rayita de acá. Entonces nos habría quedado todo como una línea recta, como un orden total, ¿no es cierto? Pero bueno, esto no ocurrió. Así que este diagrama de acá satisface las condiciones, o sea, tiene un único maximal y tiene un único minimal, pero no es un orden total. Pasemos al siguiente. Ok, tenemos ahora que tenemos un conjunto con n elementos, donde n es mayor estricto a 1, y la cantidad de relaciones de orden que se pueden definir en B es mayor a la cantidad de relaciones de equivalencia que se puede formar en B. Ok, ¿cómo podemos probar esto? La idea principal es que las relaciones de equivalencia, siempre he dicho, las relaciones de equivalencia generan clases de equivalencia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos relación de equivalencia, digamos R, genera clases de equivalencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? No estoy seguro que esto se haya visto en clase así exactamente, que es la respuesta a esta pregunta, así que voy a ahondarla un poquito más. Supongamos que tenemos una relación de equivalencia acá, ¿ya? Vamos a decir R, ¿sí? Y entonces vamos a escribir las clases de equivalencia, ¿ok? Entonces supongamos que tenemos la clase del 1, la clase de otro número, ¿sí? Entonces vamos a poner A1 y así, hasta un A sub n, ¿ok? Tenemos un montón de clases de equivalencia, una o más, pueden ser solamente una o pueden ser muchas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por cada clase de equivalencia, digamos, por ejemplo, si escribimos la clase de equivalencia, fue malo haber puesto C1 simplemente, de haber puesto A0, digamos, así que ya todo coherente. ¿Sí? Entonces vamos a poner la clase de equivalencia del A0. Entonces, ¿esto cómo se va a escribir? Bueno, A0, coma, y le podemos empezar a poner así B01 y todos los puntitos, ¿sí? Hasta B0, N1, ¿sí?
poner, ahí están todos los elementos. Perfecto, entonces podemos hacer lo mismo. A1, la clase de la 1 va a ser A1 y ahora ponemos B11.2 hasta B1N2, ¿sí? Todos estos son subíndices, este de acá se ve medio raro, así que lo vamos a escribir un poquito mejor. Y así vamos escribiendo hacia abajo. Entonces tenemos AN, entonces este va a ser AN, AM, eso va a ser BM1, puntitos, hasta BMNM. Entonces ahí tenemos todos los elementos, todas las clases escritas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Podemos definir un orden parcial a partir de esta. Entonces podemos decir sea S un orden parcial en el conjunto B, ¿no es cierto? Porque el conjunto B era esto, hasta el N. Y el orden parcial acá la vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a decir que, bueno, y lo vamos a escribir de esta manera, ¿no es cierto? Como lo escribimos siempre, de esa manera. Entonces en vez de S vamos a poner de inmediato para que no haya confusión. Vamos a escribir así. Entonces va a decir que A0 va a ser menor o igual a B01, va a ser menor o igual que B11, puntitos, va a ser menor o igual a B02, ahí está. Voy a reescribir bien. Entonces tenemos B02 menor o igual hasta B0N1. Y ahora A1 va a ser menor o igual a B11 menor o igual a puntitos B1N2. Ahí tenemos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? Estamos generando para cada clase de equivalencia, digamos, su propio orden parcial. ¿Sí? Su propio orden. Entonces, si se fijan, esta que está acá, a partir de esta clase de equivalencia estoy generando esta relación de orden. Entonces, este orden parcial, por cada relación de equivalencia existe un orden parcial. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, al menos lo que estamos probando es que, bueno, por cada relación de equivalencia existe un orden parcial. Eso es lo único que estoy probando. Entonces, por lo tanto, por cada relación de equivalencia existe un orden parcial. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el número de órdenes parciales es mayor o igual al número de relaciones de equivalencia. ¿Sí? O sea, tenemos que al menos vamos a ser iguales o más grandes. Pero sin embargo, acá en el ejercicio nos preguntan si es mayor. Con mayor lo estamos entendiendo como mayor estricto. Entonces, como ya tenemos esto, que es mayor o igual, lo único que nos basta es encontrar una relación que sea de orden parcial y no relación de equivalencia. Entonces vamos a poner, nos basta encontrar una relación de orden parcial que no sea de equivalencia. Y bueno, una relación de orden parcial que no sea de equivalencia, no es difícil notar que, por ejemplo, recordemos que aquí donde es importante, nos dicen que n es mayor estricto a 1 y es finito. Es lo siguiente, que
podemos tomar la relación. Recordemos que las relaciones de órdenes parciales tienen que ser reflexivas también. Entonces, podemos tomar el orden parcial, donde vamos a llamar S, digamos, donde S vamos a escribir que va a contener todos los elementos de la diagonal para que sea reflexivo, ¿no es cierto? N, N. ¿Sí? Espera, voy a dejar acá un espacio porque no se crea que es esta lo que estoy pensando, porque esa sí es relación de equivalencia. Entonces vamos a agregar un elemento más ahí y vamos a agregar, digamos, el 1,2. Si agregamos ese, podemos notar que S es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Sí. Espera, lo estaba escribiendo mal. Antisimétrica y transitiva. ¿Sí? Estoy escribiendo todo mal. Transitiva. Bien. Y bueno, entonces solo transforma en relación de orden. Y como no es simétrica, entonces ese no es relación de equivalencia. No es relación de equivalencia. Y estamos listos. ¿Sí? Entonces esta de acá es verdadera. Entonces voy a poner acá abajo, poner acá y voy a poner en azul verdadera. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar con este de acá, que es sobre secuencia en recurrencia, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que podemos notar, a ver, a priori, por ejemplo, antes de atacar el ejercicio, es que, al menos a mi parecer, como podemos notar acá, las dos ecuaciones, mira, tenemos, digamos, nos fijamos solamente en la parte homogénea. Si no me equivoco, si mi vista no me falla, las dos son exactamente iguales. Lo único que cambia es la parte no homogénea, o sea, esta parte de acá y esta parte de acá. Por lo tanto, tiene sentido que uno de inmediato piense que esto tiene que ser falso, ¿no es cierto? Tiene sentido, digamos, pensarlo, ¿sí? Pero sin embargo, no es directo, hay que probarlo, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que dice acá la afirmación? Que es solución de la primera, sí, solo sí es solución de la segunda, ¿sí? Recordemos que sí, solo sí es hacia ambos lados. Entonces, si algo, acá dice inmediato, si es solución de las dos, entonces es solución de uno. Y si es solución de uno, entonces es solución de otro. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con esto y vamos a aprovechar de resolverlo un poquito para que vayamos viendo, repasar un poco lo de secuencia de recurrencia. Aunque debo decir que hay un video que yo hice de solución de secuencia de recurrencia, bastante detallado, así que si tienen problemas con eso, vayan al video y ahí van a ver. Vamos a reescribir la parte homogénea, digamos, vamos a tomar la parte 1, ¿sí? A n más 2 menos 4 a n más 1, voy a dejarlo bien escrito, más 4 a sub n es igual a 2n. ¿Sí? Entonces vamos a escribir la parte homogénea de este, y que sería simplemente escribir a n más 2 menos 4 a n más 1 más 4 a sub n es igual a 0. Y ahora si escribimos esta en su forma de ecuación, porque vamos a tratar de solucionar esta ecuación. Entonces esto se va a escribir como x cuadrado menos 4x más 4 es igual a 0. Bien, y esta de acá, la verdad, si usamos la fórmula, que sería menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido 2a, ¿sí? Entonces vamos a llegar a que las dos soluciones van a ser 2, o sea, tiene una raíz doble, ¿sí? Entonces lo que dice la teoría acá de secuencia en recurrencia, de cuando nos resuelve este tipo de ecuaciones, es que la solución general se va a escribir como, vamos a escribirlo a sub n g, ¿ok? Pero ahora lo vamos a escribir así, se va a escribir como una constante, a ver, lo voy a escribir tal como está en el libro mejor, por si acaso. Se escribe a por 2 elevado a n más b por n 2 elevado a n, ¿sí? ¿Por qué el n? Bueno, porque la raíz es doble, entonces por eso le ponemos una n adelante.
¿sí? Todo esto está esquematizado, está hecho en clase, está en el libro, está donde sea. ¿Sí? Si la raíz es doble, se tiene que anteponer este n que está acá. ¿Sí? Listo. Ok, entonces, si vemos el libro, por ejemplo, en la tabla vamos a tener algo así, por ejemplo. Esta es la página 490, por si acaso. Siempre digo de que vean esa página, sobre todo en la parte de secuencia de recurrencia. Entonces el término libre acá, digamos, término libre, y acá al lado sale la solución particular, digamos, vamos a poner así. Entonces acá aparece constante, constante y otra, y por ejemplo acá sale R a la n, entonces considerar la solución A por R a la n. ¿Sí? Ahí está. Sí, muy bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? R a la n, justamente en esta... es importante esta ecuación solo por lo siguiente que voy a mencionar. Si se fijan es 2 a la n y coincide exactamente con la que está acá. ¿Sí? Si ven más adelante en esta página 490, ¿qué es lo que dice? Si ustedes ya consideraron esta función que está acá, que voy a poner en amarillo, esta función que está acá, como parte de la solución homogénea, que es lo que está ocurriendo acá, ¿sí? Este es un caso muy, muy cochino, muy pesado. Si se fijan, ya está aquí, al menos en esta primera parte. Si se considera, entonces hay que empezar a probar potencias de n multiplicadas por esta función. Es decir, como esta ya está considerada, vamos a usar este otro lápiz mejor. Entonces hay que considerar ahora para la solución particular una constante, ¿no es cierto?, por n 2 a la n. ¿Sí? Pero, de nuevo, esta está siendo considerada ahora acá, en la de al lado. Como está siendo considerada por la forma homogénea, entonces está mal esta función porque está siendo considerada y hay que ocupar una potencia más alta todavía. Entonces hay que usar esta potencia. ¿Sí? Esa es la potencia que tenemos que considerar. Entonces esta de acá va a corresponder a la solución particular, no esta de acá. ¿Ok? De nuevo, eso lo veo en otro video, pero acá aprovecho de dar una repasadita. Bien, entonces esta va a ser nuestra solución particular y si alguien quiere ahí darse una vuelta, puede encontrar de aquí que C tiene que ser un octavo, por ejemplo. ¿Sí? Puede hacer el cálculo y ver que tiene que dar un octavo. Es un buen ejercicio. ¿Ok? Entonces tenemos que ahora la solución de 1 va a ser la solución, digamos, la general más la particular. ¿Sí? Entonces esta se va a escribir como A por 2 a la n más B n 2 a la n y podemos dejar, digamos, el 1 octavo para que quede ahí, digamos, n cuadrado 2 a la n. Y bueno, ahora reemplazamos esta solución. Reemplazamos en 2, digamos. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, lo natural, digamos, vamos a obtener que si ponemos, digamos, calculamos ahora an más 2 menos, ¿no es cierto?, 4n más an más 1 más 4 an, esto de acá va a ser igual, digamos, si hacemos el cálculo nos va a dar igual a 2 a la n, y esto de acá va a tener que ser, y el problema es que en 2, esta ecuación de acá tenía que dar n cuadrado 2 a la n, y bueno, estos dos valores de aquí son distintos, como 2 a la n es distinto de n cuadrado 2 a la n, entonces tenemos que la solución de A, perdón, de 1 no es solución de 2. Y eso de inmediato implica que el resultado es falso. ¿Sí? Entonces vamos a poner ahí falso. Bien, ahora que terminamos el verdadero falso, recordemos que no hice el de funciones generatrices porque en realidad esto no entra para este parcial, así que podemos pasar al ítem de selección múltiple. Ok, vamos ahora con la selección múltiple. Se nos pide esta secuencia en recurrencia, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo que hicimos para el ejercicio anterior, reescribimos esta secuencia, digamos, la vamos a escribir de esta manera, menos 4 de n menos 1,
más 4 de n menos 2 es igual a 2, ¿sí? Entonces lo que hacemos, vamos a tomar la parte general, la parte particular, y de ahí resolvemos. Entonces, esto lo hice en un práctico y estoy seguro que está grabado ahí en las clases, pero por si acaso que algunos videos se me rompieron, voy a hacerlo de todas formas, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer la forma general, o u homogénea también se le llama, ¿sí? Entonces esto sería resolver esta de aquí, de n menos 4 de n menos 1 más 4 de n menos 2 es igual a 0. Entonces, esto lo traspasamos a una forma de ecuación, ¿no es cierto? Como estamos resolviendo siempre esta de acá termina escribiéndose como x cuadrado menos 4x más 4 es igual a 0, lo mismo que el ejercicio anterior que hicimos. Y si nos damos cuenta, esta tiene dos soluciones, x más que va a ser igual a 2 y un x con el otro que va a ser 2 también, entonces tiene una raíz doble. Entonces la solución general u homogénea se va a escribir como a por 2 elevado a n más b por n 2 elevado a n. Muy bien, entonces, bien, ahora vamos a la particular. ¿Sí? Y para la particular simplemente vemos la tabla acá en la página 490. La verdad que uno va con tanta práctica que uno se acuerda siempre, digamos, si c es constante, perdón, eso no iba ahí, ¿sí? Entonces ponemos término libre y solución, si era una constante, entonces la solución también era una constante, según yo está escrito así. Entonces tenemos que el dn particular se escribe como una constante y le vamos a poner c, ¿sí? Ahora, como esta de acá no está siendo usada en la solución general, o sea, ninguno de estos términos se escribe de una manera similar a esta, ¿sí? Entonces está bien, no tenemos que agregarle ningún n cuadrado ni nada, ¿sí? Ahora lo que hacemos es meter esta constante en la ecuación particular y capaz que podemos calcular cuánto vale, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la ecuación, digamos. Entonces esto era dn menos 4 de n menos 1 más 4 de n menos 2 es igual a 2. Entonces reemplazamos, ponemos c menos 4c más 4c es igual a 2. Y entonces nos podemos dar cuenta de que c, todo acá se me van a cancelar. Entonces c va a ser igual a 2, ¿sí? Entonces la solución particular de n particular va a ser igual a 2. Y de este modo tenemos que la solución va a ser la general más la particular. Entonces vamos para acá. Y entonces tenemos que esto va a ser igual a por 2 elevado a n más b n por 2 elevado a n más la particular, que es una constante que nos daba 2. Entonces tenemos esto. Muy bien, tenemos ahora la forma de solución de esta ecuación y simplemente tenemos que ver las condiciones iniciales. Y bueno, ahora copié las condiciones iniciales. Entonces empezamos a reemplazar, siempre es bueno partir con el 0. Así que vamos a poner de 0 es igual a 2, es lo mismo que decir que vamos a reemplazar todos los genes con 0, entonces a por 2 elevado a 0 más b por 0 por 2 elevado a 0 más 2 es igual a 2, entonces si nos damos cuenta esto de aquí es 0, luego estos dos se cancelan, así que me queda a por 2 elevado a 0 que es 1 es igual a 0 y entonces a vale 0. Muy bien, entonces por ahora la solución nos queda de n es igual a 0 por 2 elevado a n, que es 0, entonces nos queda pn 2 elevado a n más 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora ya podemos notar de que la solución de esta ecuación, o sea, por ejemplo, tenemos un más 2, me había olvidado mencionar esto, sí, o tenemos un más 2, entonces la solución acá tiene que ser esta o esta, ¿sí? Las otras dos no pueden ser, porque esta no tiene un más 2, entonces esta no, y esta tiene un menos 2, así que tampoco funciona. Entonces tiene que ser una de esas, ¿sí? Así que vamos más para abajo, lo dejamos ahí. Entonces tenemos que de 1, ¿cierto? De 1, no es de 2, por si acaso, que soy re bueno en equivocarme, pasar cosas. De 1 tiene que ser igual a menos 2, y eso es lo mismo que decir que
b por 1 por 2 elevado a 1 más 2 tiene que ser igual a menos 2. ¿Sí? Entonces tenemos que b por 2 tiene que ser igual a menos 4. b es igual a menos 2. Por lo tanto, la solución general va a ser, la solución final va a ser menos 2 por n por 2 elevado a n más 2. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué es lo que en realidad nos estaban pidiendo. Digamos, es de 32. ¿Sí? Acá está, por si acaso. ¿Sí? De 32. Aquí. Entonces, al parecer, por lo que nos está dando acá, como con el b negativo, ¿no es cierto? Ya podemos saber de inmediato que esta va a ser, al parecer, la solución correcta. Porque el b nos dio menos 2. Entonces, es imposible que nos dé algo positivo. ¿Sí? Pero comprobémoslo. Entonces nos piden D32. Entonces nos pide D32. Eso es lo que nos preguntan. Es igual a... Entonces digo, si estamos con el tema del tiempo, ya podemos saber cuál es la alternativa correcta, pero resolvámoslo igual. ¿Sí? Entonces tenemos D32 va a ser igual a menos 2 por 32 por 2 a la 32 más 2. ¿Sí? Y acá la gracia es que 32 se escribe como 2 elevado a 2, 4, 8, 16, 32. 2 elevado a 5 por 2 elevado a 32 más 2. Entonces, ¿qué tenemos? Menos 2 elevado a 38 más 2. Y ahí podemos asegurar que en realidad lo que estábamos haciendo estaba correcto. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la alternativa C. Vamos a continuar con este ejercicio que también lo hice en clase, pero por si acaso se rompió o si alguien se perdió la clase y no sabía que ya lo había hecho, lo vamos a hacer acá. ¿Sí? Entonces nos dicen que tenemos un conjunto con 6 elementos, bastante chiquitito, donde las clases de equivalencia, por si acaso, estas cosas de acá son las clases de equivalencia, ¿sí? Estas dos coinciden, y la clase de equivalencia es 5 es 2, ¿sí? Entonces acá tenemos que considerar los casos posibles, ¿sí? Entonces tenemos varios casos, tenemos que empezar a enumerarlos. Una primera observación es que el 2, el 3 y el 5 no pueden estar en la misma clase debido a que la clase del 5 tiene dos elementos. Entonces se nos reduce bastante los casos, ¿sí? Entonces vamos a poner casos. Entonces un primer caso va a ser que 2 y 3 en la misma clase. 2. El segundo caso va a ser que el 2 y 5 en la misma clase. ¿Sí? Y eso que implica, como el 2 está en la clase del 5, entonces la clase del 3 va a ser 2. Entonces el 3 va a ser que el 3 y el 5 en la misma clase. Entonces, análogamente, esto va a implicar que la clase del 2 va a ser igual a 2. Y ahora 4, que digamos que ninguna de las clases va a coincidir. Entonces, 2, 3 y 5 están en clases distintas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que el 2 no está en la clase del 5, que el 3 no está en la clase del 5, que el 2 no está en la clase del 3. ¿Sí? Análogamente el 3 no está en la clase del 2. Redundante, pero para asegurarlo. ¿Sí? Esos son los 4 casos posibles. ¿Sí? No existen más casos, pueden tratar de ver por qué. ¿Sí? Otra cosa que se puede observar de inmediato es que si resuelven este caso, re mala esa línea, que si resuelven este caso, ya está resuelto el caso de acá abajo, son análogos estos dos casos por si acaso, así que si cuentan la cantidad de relaciones de equivalencia que hay en el segundo caso, la del tercer caso son exactamente iguales, así que con el 2 ya está resuelto el 3, ¿sí? Si no lo ven,
no importa, pueden calcular el 3 nomás después por separado, les va a dar lo mismo. Bien, entonces comencemos con los casos. Bien, comenzamos con el caso en que el 2 y el 3 están en la misma clase. Bueno, lo primero que podemos notar, ¿no es cierto? Como ya habíamos mencionado, que el 2 y el 3 no pueden estar en la clase 5 porque el 5 tiene dos elementos, la clase del 5. Bien, entonces, tampoco la clase del 2 puede tener un elemento. Y recordemos que el conjunto A tiene 6 elementos, entonces ya podemos reducir bastante acá lo que podemos hacer. La clase del 2 tiene que ser mayor estricto a 1 y tiene que ser menor estricto a 4. ¿Por qué? Porque recordemos que está la clase del 5 que tiene dos elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo haría yo si estuviera en una prueba, en un parcial como ustedes? Yo la verdad lo haría por caso, así cuántos elementos tiene la clase del 2, si tiene 3, después tiene 4 y así. Al menos de esta manera lo haría yo. Y es menor o igual a 4, perdón. Menor o igual a 4, ahí me equivoqué. Entonces tendríamos 3 subcasos, digamos, ¿sí? Entonces puedo partir con el primer subcaso, que es donde la clase del 2 tiene dos elementos, ¿sí? Entonces el conjunto A se puede escribir de la siguiente forma. Se escribe la clase del 2, 3. Recordemos que la clase de equivalencia genera una partición. El 5, ¿ya? El 5 con otro elemento porque tiene dos elementos. Y ahora nos quedan dos. Entonces existen dos casos acá en que se puede escribir. Tiene dos clases distintas o tiene una clase con dos elementos, ¿sí? Ahora, vamos a escribir 2,3 unión 5, el que falte. Entonces vamos a poner acá con otro color, en rojo, digamos, este X que está acá. Y a este le vamos a poner X también, ¿ya? Bien, como tenemos tres elementos utilizados y están fijos, entonces acá tenemos tres posibles alternativas para poner ahí, ¿sí? Y cuando escogemos esas tres, las otras dos clases quedan inmediatamente zanjadas, ¿sí? O sea, no, la única manera para determinar estas dos que están acá es mediante este elemento que está acá. Entonces tenemos un total de tres casos, ¿sí? Bien. Ahora, en el segundo caso acá también tenemos tres posibilidades y eso determina inmediatamente los valores de la siguiente clase, ¿sí? Recordemos que cuando tenemos clases no importa el orden que estamos considerando, por eso zanjamos de inmediato. Esta clase queda de inmediato determinada por el elemento que estamos considerando al otro lado. Así que también tenemos tres casos. Así que en el subcaso A tenemos 6. O 6, en vez de tres casos podemos poner relaciones de equivalencia, ¿sí? Para que quede más claro. Porque estamos repitiendo la palabra caso mucho. Entonces en el subcaso A tenemos 6 relaciones de equivalencia posibles, ¿sí? Ahora, vamos al B. Que la clase de 2 tiene 3 elementos. Opa. Mira, estamos haciendo harto acá. Vamos a poner un B acá. Esto lo vamos a mover. Me encanta la tecnología. Se encarga de que yo lo pase mal. Bien, entonces tenemos y la lo podemos escribir 2,3, ahora un elemento más, porque esta clase ahora tiene 3 elementos. Uno en la clase del 5 con otro elemento. Y como tenemos 5 elementos, nos queda solamente una clase con un elemento. Ajá. Bien. Y no hay otra posibilidad, o sea, como estamos usando 5 elementos, no podemos hacer otro tipo de partición, ¿sí? En la parte de arriba, si se fijan, existen dos maneras de particionar el conjunto A debido a la cantidad de elementos que tiene la clase del 2. Con la clase del 2 ahora tiene 3 elementos, nos queda solamente una manera de particionar. Entonces este elemento acá va a tener, ¿cuántas posibilidades? Tiene 3 posibilidades de ser, ¿sí? Y este elemento que está acá va a tener ¿cuántas posibilidades? Si usamos uno ya acá en este aquí va a tener 2 posibilidades. Y este de acá no le queda otra que ser el elemento que queda, así que en realidad sería 1. Por lo tanto acá tenemos 6 casos. ¿Sí? Tenemos 6 casos. O digamos, como estamos escribiendo, para no 6 relaciones de equivalencia.
¿sí? Entonces arriba, ¿cuántos teníamos? Arriba teníamos 6, ahora tenemos 6, llevamos 12. Y vamos ahora al tercer caso. Acá yo cometí una imprecisión en clase, por si acaso, así que qué bueno que podemos rehacer este ejercicio. Donde el número de la clase del 2 va a ser 4, y por si acaso esté igual al 3. Ahí está. Y bueno, escribimos la partición de A. Entonces vamos a poner la clase del 5, unión, los 4 que quedan, sería 2, 3, los dos elementos. Muy bien. Ahora vamos a poner X y Z, por si para que quede más claro. Pero yo lo estaba poniendo en rojo, así que lo vamos a poner en rojo. X y Z. Muy bien. Entonces, ¿cuántos elementos puede ser este X? 3. Ahora, si escogemos cualquiera de ellos, esta clase va a quedar totalmente determinada por esto de acá. Da lo mismo si acá escogemos primero, digamos, por ejemplo, el 4 y después el 6, o el 6 y después el 4, porque recordemos que estos son conjuntos. Así que en realidad no importa cuál escogemos primero y segundo. Así que en realidad acá tenemos 3 casos. ¿Sí? Y de este modo podemos concluir que eso, de que para el caso 1, digamos, donde 2 y 3 están en la misma clase, tenemos 6 más 3 casos. Y eso van a ser 12, 15 casos. Ajá. Yo en la clase había dicho que eran 18, pero me había equivocado. ¿Sí? Es porque me había equivocado porque no había hecho la precisión de que da lo mismo si escogíamos primero uno el otro, y tiene sentido, ¿no es cierto? Porque las clases de equivalencia en realidad son conjuntos. Así que está bien eso. Está bien de la manera que lo estamos haciendo ahora. Entonces ahora pasamos al segundo caso. Ok, si tenemos el 2 y el 5 en la misma clase de equivalencia, entonces significa, como tenemos que este es 2 y la clase del 2 es igual a la clase del 3, así que en realidad no hay muchos casos que hacer respecto al número de elementos de la clase de equivalencia. Así que en realidad vamos a tener que ir viendo las particiones, cómo se van haciendo. Entonces, por ejemplo, podemos escribir 2, 5, unión la clase del 3, algo que no sabemos qué es, y los dos tipos de particiones que podemos tener. Porque recordemos que A tiene 6 elementos. ¿Sí? Entonces tenemos solamente esta forma de particionar, o también una en donde tiene 2 elementos la partición restante. Entonces vamos a copiar el resto. Ahí está. Y vamos a anotar con color rojo. Este puede ser X. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos que solamente pueden haber 3 casos posibles. Y al escoger este caso, estas dos clases quedan totalmente determinadas. Lo mismo ocurre acá, 3 casos posibles, y esta clase queda totalmente determinada por el elemento que escojamos. Así que en total tenemos 6 clases. Y se nos acabó el caso. 6 relaciones de equivalencia en el caso 2. Y se nos acabó. Ahora, si pasamos al caso 3, como es análogo al anterior, también tenemos 6 relaciones de equivalencia. Si no me creen, háganlo por ustedes mismos y van a ver que les va a dar el mismo valor. ¿Sí? Si lo hacen bien, claramente. Así que vamos a pasar ahora al caso 4, en donde el 2, el 3 y el 5 están en clases distintas. ¿Sí? Entonces vamos a poner 2, 3, 5 están en clases distintas. Diferentes, ¿no? ¿Sí? Así que lo vamos a poner ahí. En otras palabras, vamos a escribir que el 2 no está en la clase del 5, que el 5 no está en la clase del 3, perdón, y que el 3 no está en la clase del 5. Sí. Ahí está, como esto es transitivo, así que no tenemos que anotar más cosas, pero por si acaso no. Ahí está. ¿Sí? El 2 no está en la clase del 3, perdón, eso me falta. De hecho, este no es necesario escribir. Y bueno. Entonces, si están en clases distintas, tenemos que escribir las particiones. Entonces ponemos 5, algo, porque la clase del 5 tiene 2. Entonces, unión. Bueno, la clase del 2 puede tener un elemento o puede tener 2. Entonces, igual lo vamos a hacer por subcasos chiquititos. Digamos primero donde
la clase del 2 tiene un elemento y recordemos que esto también tiene que ser la clase la cantidad de elementos de la clase del 3, así que si hacemos una partición nos va a quedar 5, algo, unión la clase del 2, unión la clase del 3, y luego tenemos dos elementos más porque A tiene 6 elementos, entonces puede particionarse de dos formas, o una clase con dos elementos o dos clases de un elemento. Entonces dejamos acá 3, unión la clase del 2, unión el 5 con el que queda libre. Bien, entonces tenemos un X acá. Este pueden ser tres casos, como siempre. Tiene tres posibilidades de ser. Y cualquiera de esas posibilidades zanja inmediatamente los elementos que hay acá. O sea, la cantidad de clases de equivalencia que no. Perdón, de clases que nos quedan allá. Lo mismo ocurre acá. Tenemos tres posibilidades. Y eso nos zanja inmediatamente cuántos podemos tener acá. Así que acá tenemos de inmediato 6 relaciones de equivalencia. Bien, pasamos al segundo caso, que sería donde la cantidad de elementos de la clase del 2 vale 2 y la cantidad de elementos de la clase del 3 también vale 2. Entonces si hacemos la partición, tenemos 5, algo, unión 2, algo, unión 3, algo. Así que vamos a anotarlo X y Z, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar ahí. Y ahora podemos notar de que acá cuántas posibilidades tenemos. Tenemos 3, acá tenemos 2. Y bueno, y este queda totalmente determinado por esa allá, así que se le dice un caso. Entonces estos son 6 relaciones de equivalencia posibles. Como en el anterior teníamos, si no me equivoco, 6 también, ¿no es cierto? Entonces en el 3, perdón, en este último caso tenemos 12 relaciones de equivalencia. ¿Sí? Como acá teníamos 12, aquí teníamos 6 y 6. Se fijan, tenemos 6 acá, 6 acá, tenemos 24 más 15. 24 más 15 va a ser un total de 39. Así que vamos a escribir acá 39 relaciones de equivalencia. Y bien, ahí estamos, listos. Vamos al siguiente ejercicio. Ok, para hacer el de las maximales, que corresponde al ejercicio que viene, podemos notar primero la relación de equivalencia, la relación de orden. Aquí está la relacionada con y, si solamente si x divide a y. Entonces, ¿cuántos elementos maximales existen? Bueno, el truco para hacer esto es más o menos ir notando lo siguiente, como x, supongamos que x es menor o igual a 1000. Entonces podemos notar de inmediato que 2x es menor o igual, digamos mayor o igual a 2. Entonces 2x va a ser menor o igual a 2000. ¿Sí? Y mayor o igual a 4. No importa tanto eso. Pero lo que podemos notar de inmediato es que si x es menor o igual a 1000, ¿sí? Para que no se confunda con lo que está arriba, entonces tenemos que x va a estar relacionado con 2x. Y 2x menor o igual a 2000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si x, repitiendo, menor o igual a 1000, entonces x no es maximal. ¿Sí? Porque 2x va a ser más grande que él. Entonces de inmediato podemos descartar todos estos valores que están acá, que no son maximales. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos elementos tenemos acá? Acá tenemos, podemos decir que tenemos 1999. ¿Sí? 1999 elementos. Y bueno, aquí vamos a tener 999. Entonces por ahora tenemos al menos 1000 elementos maximales. Y entonces podemos descartar de inmediato estas dos soluciones de acá. ¿Sí? Entonces el problema va a ser entre ese y ese. ¿Sí? Y bueno, lo segundo que podemos probar de inmediato, es muy análogo a esto, es que ahora nos pasamos, ponemos x menor o igual a 2000 y mayor ahora a 1000, o sea, nos pasamos. O podemos poner mayor o igual a 1001. Si ocurre esto, entonces, ¿qué es lo que pasa?
X tiene que ser maximal. X es maximal. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la única manera que si X no es maximal, entonces existe otro elemento, digamos. Existe Y tal que X está relacionado con Y, pero eso significa que X divide a Y. Y pasa que entonces Y podemos escribirlo como un K por X con K natural. Y si no es maximal, entonces K tiene que ser mayor o igual a 2. Porque si es 1, entonces Y es igual a X. Y supusimos que X no es maximal. Pero ahora, ¿qué pasa? Si K es mayor o igual a 2, entonces tenemos que, bueno, sabemos esto. Entonces si multiplicamos ahora todo por K, vamos a tener que K por 1001 ser mayor o igual a Kx, que esto va a ser Y, va a ser menor o igual a K por 2000. Aquí tenemos, y como K es mayor o igual a 2, entonces esto va a ser mayor o igual a 2002, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que Y va a ser mayor o igual a 2002, y esto es contradicción. Porque necesitamos que este elemento sea menor o igual a 2000. Entonces, lo único que nos queda es decir que X es maximal. Y de este modo, tenemos que todos estos elementos que están acá van a ser maximales. Y como los que están más abajo no son maximales, entonces todos estos son los únicos maximales que van a haber. Y acá hay exactamente 1000 elementos. Por lo tanto, tenemos que, si se fijan, este es bastante más corto. La alternativa correcta va a ser la A. Bien, pasemos al siguiente. Ok, continuamos con el ejercicio de árboles, que es el número 4. Y bueno, partimos con la fórmula de siempre, ¿no es cierto? Esta es la fórmula de los grados. Sería grados de los vértices es igual a 2 veces el número de aristas. Podemos partir con eso. También lo que podemos hacer es simplemente contar cuántos vértices tenemos, y recordemos que en un árbol también tenemos de que el número de vértices va a ser igual al número de aristas más 1, o lo escribo al revés. Está bien escrito, entonces lo que vamos a hacer ahora es anotar, digamos, N1 son los vértices de grado 1, que tienen grado 1, digamos. Entonces N2 va a ser los vértices de grado 2, N3 y así. Entonces, por ejemplo, desde las hipótesis tenemos de inmediato 5 vértices de grado 2, 2 de grado 3, 5 de grado 4 y 4 de grado 5. Entonces, ¿qué tenemos? El N1 no lo conocemos, y de hecho este va a ser el número de hojas. ¿Sí? Entonces, N2, el número de vértices de grado 2 va a ser 5. De grado 3 van a ser 2. El número de vértices de grado 4 va a ser 5. Y de grado 5 van a ser 4. Así, el número total de vértices que podemos escribir, que lo escribimos así, va a ser, digamos, N1 más N2 más N3 más N4 más N5, ¿no es cierto? Vamos a escribirlo acá. Va a ser N1 más, a ver, espera, me pasé un poco. N1 más 5 más 2 más 5 más 4, y eso va a ser igual a N1 más 16. ¡Pum! De este modo podemos escribir ahora el número de aristas, ¿no es cierto? Como se escribe, sería el número de vértices más 1, perdón, menos 1, porque la fórmula dice que el número de vértices es igual al número de aristas más 1, entonces esto va a ser menos 1. Entonces esto se va a escribir como el número de aristas va a ser N1 más 15 y restarle 1. Y ahora usamos la fórmula de los grados, que sería, escribimos grado del vértice en los vértices, ¿no es cierto? ¿Esto cómo se escribe? Como tiene N1 vértice de grado 1,
más n2 vértices de grado 2, entonces se multiplica por 2 porque por la cantidad de vértices, perdón, el grado. Luego tiene, son 5 de grado 2. Está bien. El grado 2 por el número de vértices de grado 2, estamos bien. Entonces ahora sería 3 por n3, son n3 vértices de grado 3, son 4 por n4, porque lo mismo, 5 por n5. Ahora, n1 es el que no conocemos, n2 lo conocemos por los datos que nos dieron, sería 2 por 5, más 3 por 2, más 4 por 5, 5 por 4. ¿Sí? Entonces tenemos N1, 10, 6, 20, 20. Entonces tenemos 40, 50, 56. 56. Bien, entonces vamos re bien acá. ¿Y qué tenemos? Por la formulita esta tenemos grado de los vértices. Tiene que ser igual a 2 veces el número de aristas, y eso lo tenemos calculado acá arriba. Entonces esto va a ser 2 por N1 más 15, o en otras palabras va a ser 2N1 más 30. Entonces, como tenemos que también es igual a esto, entonces tenemos 2N1 más 30 va a ser igual a N1 más 56. Ahora pasamos las n para un lado y el número para el otro. Tenemos que N1 va a ser igual a 26. Y como N1 es el número de hojas, recordemos que las hojas son las que terminan así, entonces son las únicas que tienen grado 1. ¿Sí? Y así. Porque estos que son así, esto ya tiene grado 2. Entonces las hojas, como son las que terminan, son las que tienen grado 1. Entonces esto va a tener 26 hojas. Ahora busquemos las alternativas. ¿Están las 26 hojas? Ahí ya está. ¿Sí? Entonces tenemos 26 hojas y esto va a ser la alternativa C. Ok, ahora vamos con la última, porque la 6 no la voy a hacer, la 6 no entra en este parcial. Acá hablamos de una relación de orden parcial que tiene 121 elementos y que verifica que la mayor cadena tiene 10 elementos. ¿Sí? O sea, no hay cadenas más largas que esa. Cadena está acá definido, por si acaso. Es cuando uno tiene una secuencia o subconjunto donde están todos relacionados entre ellos, pero luego ordenamos esta cadena, o sea, ponemos del menor hasta el mayor. Entonces la más larga que podemos construir tiene 10 elementos. ¿Sí? Entonces la altura de un elemento X en P se denota como h de X y define como el mayor cardinal de una cadena S, que verifica que el máximo de esta cadena va a ser este elemento. Entonces, a ver, podemos escribir esto de una manera un poquito más matemática, ¿no? Entonces podemos escribir h de X está definido como, a ver, ¿cómo lo podemos poner? Como un máximo, así que esto lo podemos, borramos eso. El máximo de ¿qué? De todos estos de aquí, ¿no es cierto? Donde S va a ser un subconjunto de P, cadena, bueno, es lo mismo que estoy escribiendo acá, ¿sí? Y el máximo de este S, o sea, este subconjunto tiene un maximal, va a ser justamente el X, ¿sí? Entonces esa va a ser la altura. Entonces, por ejemplo, como punto aparte, o sea, no punto aparte, como en paralelo, podemos considerar, digamos, un diagrama de AC, así, así. Entonces vamos a poner acá unas líneas de colores, así. Entonces podemos ahora tomar la altura de este punto de acá. Entonces las cadenas que tienen a este como máximo van a ser, si nos damos cuenta, toda la subconjuntos de esta línea de acá donde contengan este punto azul, todos los subconjuntos de esta línea que contengan el punto azul, por si acaso, y de este modo nos va a dar una altura de 3, ¿sí? Porque la cadena más larga que podemos considerar con este punto azul como máximo tiene largo 3. Entonces si llamamos P, entonces h de P va a ser 3. Del mismo modo, si consideramos ahora a este punto de acá y le queremos calcular la altura, entonces podemos notar de que la altura de este elemento, si le llamamos X,
La altura de X va a ser 2, porque la cadena más larga que podemos hacer conteniendo este punto como máximo va a ser de largo 2, o sea, 2 elementos. La base de acá con el X que está acá arriba. Y de este modo, observando un poco las propiedades que nos están dando, o sea, propiedad 1, propiedad 2, propiedad 3, podemos notar de que la 1 tiene mucho sentido. O sea, por ejemplo, si tenemos un elemento si tenemos un elemento minimal X y su altura es mayor a 1, entonces deja de ser minimal. Por ejemplo, pensemos, sea X minimal con h de x mayor a 1. Entonces, si es así, vamos a hacer una línea acá para diferenciar. Entonces, existe, digamos, ese subconjunto de P. Por definición tiene que haber un subconjunto con al menos cardinalidad 2, digamos. Tal que X es el máximo de S. ¿Sí? Pero como S tiene dos elementos, lo podemos escribir así. Y como X es máximo, entonces Y tiene que ser menor o igual a X, pero X era mínimo. Porque lo habíamos asumido acá, es minimal, digamos minimal. Pero X es minimal, contradicción. Por lo tanto, si X es minimal, su altura tiene que ser 1. Entonces la primera propiedad se satisface. Entonces, al ver que la primera se satisface, tenemos de inmediato dos, o sea, podemos matar de inmediato. Podemos matar esa no, porque sí verifica P1, y no necesariamente la P1, eso también la descartamos porque acabamos de probar de que siempre se satisface la P1. Entonces estamos entre la A y la B. Y bueno, entonces, ahora ¿qué es lo que pasa? Para la P2 tenemos que la altura de X tiene que ser 10 para todo elemento maximal de este conjunto. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen acá? Y verifica que la mayor cadena tiene 10 elementos. O sea, si tomamos una cadena acá, tiene 10 elementos. Nos dicen solamente que la mayor cadena. Entonces, por ejemplo, esto de inmediato nos dice de que es probable de que la P2 no se cumpla porque, de nuevo, como nos dicen, existe que la mayor cadena tiene 10 elementos. Eso significa de que hay una que tiene 10 elementos. Entonces es algo que no necesariamente tiene que cumplirse para todo maximal. ¿Sí? Ahora, podemos tomar, digamos, el orden parcial, digamos, sea P. Estamos tratando de hacerla. Entonces, por ejemplo, podemos considerar un orden parcial de 121 elementos de la siguiente forma. Entonces tomamos, digamos, los primeros 10 elementos. Digamos, vamos a decir que P se escribe así, ¿ya? P1, P2, hasta el P121. Entonces, vamos a decir que P1 va a ser menor o igual a P2, menor o igual a I, hasta el P10. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestra cadena de largo 10. Largo 10 y el resto de los elementos de P aislados. Entonces, por así decirlo, si queremos hacer un diagrama de ACE de esta relación, lo voy a dejar ahí para que quede arriba la definición. Si queremos hacer, digamos, un diagrama de ACE, entonces sería algo así.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces vamos a poner acá las rayitas, tic, 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 tic. Y todos los demás puntos así. Y sin ninguna conexión, ¿sí? Si tenemos todo el resto de los puntos, y ahora tenemos que, como todos estos puntos son aislados, entonces ese es un aislado, ¿sí? Y si es un punto aislado, entonces tenemos que es un maximal, pero también es minimal. Y como es minimal, ya probamos de que h de x va a ser 1. Y por lo tanto, tenemos que la condición P2 no necesariamente tiene que ser verdadera. Y de inmediato podemos calcular sin hacer el P3, ni siquiera mirarlo, y no necesariamente la P2, ¿sí? Entonces, o sea, asumiendo de que están todas las alternativas, de que tiene que haber una correcta, tiene que ser la B, ¿sí? Porque la P2 no se verifica necesariamente. Y bueno, si quieren podemos probar la P3, lo cual es verdadera, la puedo probar ahora. Entonces existe una anticadena con 3 elementos. ¿Qué es una anticadena? Una anticadena corresponde a una secuencia de elementos donde ninguno de los elementos son comparables, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver. A ver, lo vamos a anotar por si acaso. Una anticadena, digamos. Vamos a llamarle P y le vamos a poner como P1, P2, P3. O sea, un ejemplo. Es cuando ninguno de sus elementos son comparables. Entonces, eso, ¿sí? Bueno, eso. Y bueno, un lema que lo voy a poner acá, pero vamos, si quieren pueden tratar de probarlo ustedes. Sería bueno si lo pueden probar, si es bastante, ayuda bastante, como yo creo, para estudiar. Lema, si x1 y x2 tienen la misma altura y son distintos, son distintos, y los dos tienen la misma altura, ¿sí? Entonces no son comparables. ¿Ok? Tiene mucho sentido, se hace en el diagrama de A, se queda clarísimo, pero traten de ver por qué ocurre, ¿sí? Entonces lo dejo a ustedes, es muy rapidito. Si empiezan a trabajar un poquito, van a poder darse cuenta. Bien. ¿Por qué hacemos eso? Vamos a hacer lo siguiente. Sea, digamos, LK, vamos a definirlo, son todos los X que están en el conjunto P, tales que la altura de X va a ser K. Este K que está acá abajo, ¿sí? Entonces, a ver, lo voy a anotar un poquito más bonito y lo vamos a anotar con otro color, este K de acá, ¿sí? Entonces, vamos a anotar cada conjunto L va a ser el de los elementos en este conjunto P tal que tienen altura igual a K, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos notar? Gracias al lema, si tenemos dos elementos, x, y, donde los dos son distintos y los dos pertenecen al mismo K, digamos, entonces x, y no son comparables, ¿sí? A ver, tratemos de mover ahí un poco. X, y no son comparables. Y en otro, ahora entre nosotros podemos saber de inmediato que podemos construir una anticadena. X, y es una anticadena. Ahora, ¿qué sabemos de P? Sabemos que P tiene a lo más una cadena de largo 10 y que los minimales tienen una cadena de
los minimales tienen altura 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos que esta L1 unión L2 unión unión L10 van a ser todo el conjunto, ¿sí? O sea, estos L son una partición. Es una partición de P. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos usar a nuestro amigo Palomar. Esa es la idea. Entonces, repartimos 221 elementos en este conjunto, perdón, en esta partición de 10. Entonces, ¿qué es lo que dice Palomar? Entonces, por principio de Palomar, ustedes no tienen ni idea la cantidad de cosas, la cantidad de utilidades que tiene este principio. Principio de Palomar, tenemos que existe una de estas particiones con, digamos, tenemos 121 y lo dividimos en 10 y recordemos que hay que tomar la función piso. Y esto, adivinen cuánto es, 13 elementos. ¿Sí? Como tenemos 13 elementos, entonces existe una de estas particiones, o sea, existe un LK con 13 elementos. Entonces, tomamos estos 13 elementos para formar nuestra anticadena. Una de estas particiones, digamos, podemos decir LK, 3 elementos en LK, digamos, no, o sea, P1, P2 hasta P13 para formar la anticadena. Y ahora al fin terminamos el parcial, ¿sí? Menos mal que habían temas que no entraban en este, así que no me quedó tan largo, pero bueno, me quedo de 1 hora. Espero que lo vean, espero que les sirva de algo y que les vaya súper bien en la prueba. Eso, cuídense. Chao, chao.